para evitar la intoxicación digitálica. Entonces se le da al pacientico una pastilla diaria de lunes a sábado y que descanse el domingo, que no tome pastilla el domingo, y ese domingo el cuerpo se encarga de eliminar el metabolito. Si llevamos ya al paciente bastante tiempo y el paciente está controlado, entonces la digoxina se puede dar de lunes a viernes y que descanse sábado y domingo. Siempre tiene que el paciente descansar un día de la digitálica para evitar que nos haga una intoxicación. ¿Listo? Ay, espero que no lo pase acá. ¿Me cafeche? ¿Me pida? Bueno, muy bien. Ok. Y finalmente miremos los medicamentos antihipertensivos. Bueno, digamos que estos son grupos de fármacos que se emplean para el manejo de la tensión. Diuréticos, los tipos de diuréticos que hay para el manejo de la hipertensión. Miren que no están los diuréticos osmóticos, que yo les decía que tenían muy baja potencia a nivel renal, pero que servían mucho esos diuréticos osmóticos para el manejo de glaucoma, para el manejo de edema cerebral. Sin medicamentos simpático-miméticos que vamos a ver ahora, donde tenemos los antagonistas adrenérgicos, los betabloqueadores, los bloqueadores mixtos, es decir, me bloquean receptores alfa, beta o beta 1, beta 2, los vasodilatadores y los IECA. Esto es para decirles que la hipertensión nunca la podemos manejar, o no es aconsejable manejar la hipertensión con monoterapia, es decir, con un solo medicamento, ¿sí? Sino que podemos hacer interacción o combinación de medicamentos, ¿cierto? Por ejemplo, un IECA yo lo puedo manejar junto con un bloqueador alfa, junto con un diurético, junto con un calcioantagonista, ¿sí? Principalmente. ¿Qué no debe faltar nunca en el manejo de una hipertensión? Y esto sí es como una escuela mundial, ¿sí? He tenido la oportunidad de ver por internet manejos de hipertensión en Europa y toda esa cuestión, y no falta eso, un diurético. Nunca, y en mi escuela me enseñó, y acá también le enseñamos a los muchachos acá en Colombia, que un paciente hipertenso nunca le debe faltar un diurético, porque acuérdense que el primer órgano blanco de la hipertensión es el riñón. Entonces yo necesito ayudarle no solo a bajar la tensión, sino que ayudarle a ese riñón a que no trabaje tan pesado para evitarle la falla renal al paciente. Entonces la mejor manera de hacer eso es a través de un diurético, ¿cierto? ¿Qué diurético? Pues yo les decía en la clase esa que por lo menos nos gusta mucho el primero en su orden, los diuréticos tiacídicos, luego los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, luego los diuréticos ahorradores de potasio y finalmente los diuréticos tipo ASA. Pero acuérdense que no es que el tipo ASA sean malos, no, es que son demasiado potentes los diuréticos tipo ASA y me le pueden bajar la tensión mucho al paciente, ¿sí? Bueno, pues estos son los ahora. Entonces, vamos a mirar primero un grupo de una familia de fármacos que van a actuar a nivel del sistema nervioso simpático, ¿cierto? Entonces tenemos los medicamentos simpaticolíticos que van a ser de acción central. Ellos van a actuar específicamente sobre un tipo de receptores que se llaman los receptores alfa adrenérgico 2. Hay receptores alfa, alfa 1, alfa 2, receptores beta, beta 1, beta 2. Esos son los receptores que están a nivel del sistema nervioso simpático, ¿sí? Que van a tener acción sobre la tensión, por así decirlo, del paciente. Entonces, estos específicamente me van a activar los receptores alfa 2, ¿cierto? Al activarse los receptores alfa 2, entonces ellos me van a disminuir la acción simpática. ¿Y esa acción simpática cómo es? Resulta que nosotros tenemos, el sistema nervioso simpático me produce unas sustancias que se llaman las catecolaminas. Esa me la produce principalmente la corteza suprarrenal, ¿sí? Las catecolaminas. ¿Cuáles son esas catecolaminas? Epinefrina y norepinefrina. Epinefrina, la que nosotros conocemos también como adrenalina, y la norepinefrina, la noradrenalina. Cualquiera de los
de los dos nombres podemos usar. Entonces, al disminuir el medicamento, al actuar sobre los receptores alfa 2, al aumentar la actividad de los receptores alfa 2, inmediatamente se disminuye la actividad a nivel del sistema nervioso simpático. ¿Cómo? Disminuyendo la producción de catecolaminas, principalmente la norepinefrina. ¿Y qué hace al disminuirse la producción de norepinefrina? A nivel del músculo liso vascular, la norepinefrina, el que no haya mucha norepinefrina, me produce vasodilatación. Y en esa medida que hay vasodilatación, la tensión arterial del paciente comienza a disminuir. ¿Qué sucede en un paciente hipertenso? Recuerden que existen unos mecanismos reguladores de la tensión arterial. Está la respuesta isquémica del sistema nervioso central, están los quimioreceptores, los vasoreceptores, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Ya vimos por allá en los diuréticos la actividad de la aldosterona, que era reabsorber sodio y agua, ¿sí? Entonces en estos pacientes va a estar mucha producción de aldosterona también, ¿sí? Entonces, al disminuir la producción de norepinefrina, que me generaría vasoconstricción, y esa vasoconstricción me va a ¿qué? A subir la tensión arterial, que es lo que está sucediendo en estos pacientes. Entonces, al no haber norepinefrina, no va a haber vasoconstricción, sino que vasodilatación, y eso me genera disminución de la tensión arterial. Muy bien. ¿Qué hace ese medicamento? Pues obviamente me disminuye la presión arterial, me disminuye el gasto cardíaco, o sea que también tiene una actividad a nivel del corazón, me va a disminuir que el corazón no se contraiga tan fuerte, ¿sí? Como que el corazón trabaje bien, pero no tan sobreesforzado, aumentando la fuerza de contracción. Me disminuye la frecuencia cardíaca, me disminuye la resistencia vascular sistémica y me disminuye la secreción de renina. Ahorita vamos a ver unos medicamentos para que entendamos la renina. Bueno, tenemos ahora dentro de estos medicamentos la reserpina, ¿sí? La guanetidina, todos ellos son simpaticomiméticos. Bueno, el medicamento anterior me bloqueaba los receptores alfa, y específicamente los alfa 2. Ahora veamos que hay otro grupo de fármacos que me van a actuar es bloqueando los receptores beta, ¿sí? Y les recuerdo que nosotros tenemos unos receptores beta 1 y beta 2. Muy bien. Entonces, como les decía, este grupo de fármacos me bloquea los receptores beta. ¿Qué van a hacer esos receptores? Pues también disminuir la actividad a nivel del sistema nervioso simpático, ¿cierto? Pero ya no sobre la norepinefrina, sino sobre la adrenalina. Los alfa son los que me regulan la liberación de norepinefrina y los beta la liberación de epinefrina o adrenalina. Entonces, al disminuirse la producción de adrenalina o epinefrina, el efecto es el mismo, ¿sí? Es el mismo el efecto. A disminuir la actividad del sistema nervioso simpático y generarme vasodilatación. Y además lo mismo que hacían los anteriores, me disminuyen la fuerza de contracción del corazón, entonces el corazón no se va a cansar tan rápido y me va a disminuir el gasto cardíaco, ¿sí? Muy bien. Ok. Entonces, aquí en este grupo tenemos 3 generaciones de medicamentos. Tenemos la primera generación, que fueron los primeros medicamentos que aparecieron, ¿sí? Que ellos me bloqueaban tanto los receptores beta 1 como los receptores beta 2, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de eso? Digamos que ¿cuál era el problema? Que los receptores beta 1 los tengo también en pulmón, en los bronquios, ¿sí? Entonces sí, perdón, un momento, aquí está.
Ah, no, ya. Me bloquean los receptores beta 2, que son los que están en el bronquio. Y me generarían estos medicamentos a nivel vascular, vasodilatación, y a nivel bronquial, vaso no, broncoconstricción. Entonces, este grupo de betabloqueadores de primera generación no se puede dar en pacientes que tengan problemas respiratorios crónicos. No se puede dar en pacientes asmáticos, en pacientes con EPOC, en pacientes con enfisema. No se les puede dar porque les genero broncoconstricción y el paciente puede entrar en paro respiratorio y mato al paciente. ¿Sí? ¿Qué medicamentos tenemos acá? El propanolol, que quizás fue uno de los primeritos betabloqueadores que aparecieron en el mercado. El propanolol, el timolol, el nadolol, el carteolol. ¿Qué particularidad tiene esto? Como ellos me bloquean tanto receptores beta 1 como beta 2, no son muy potentes, ¿sí? Porque pues el metabolito se tiene que dirigir una parte hacia los receptores beta 1 y otra parte hacia los receptores beta 2. Entonces no son muy potentes. Algunos de ustedes de repente, sobre todo el propanolol, le han administrado propanolol o han escuchado que le dan propanolol para qué otra enfermedad diferente a la tensión. ¿Cuál? Migraña. Sí. Es muy bueno. Y no tienen un efecto tan, o sea, que el paciente tiene migraña, yo le puedo dar propanolol porque la potencia no es muy baja, entonces el paciente no me le va a bajar tanto la tensión arterial. El propanolol viene, bueno, estos vienen en concentraciones de 40, 80 miligramos, entonces uno le da al paciente propanolol de 40 y le quita a uno la migraña y no le genera tanta hipotensión, porque no son muy potentes hipotensores, no son muy potentes hipotensores, ¿sí? Pues, no sé, sí es para la migraña, porque tengo entendido que es para prevenirla. Sí, sí, era para el manejo de migraña. Bueno, tenemos los de segunda generación. Ellos solo me bloquean los receptores beta 1, no me bloquean los receptores beta 2, que son los que están en los bronquios. Entonces, este medicamento se lo puedo administrar a un paciente hipertenso y que de repente el paciente tenga EPOC o que tenga asma. ¿Por qué? Porque no me le van a generar broncoconstricción, ¿sí? Este es el grupo de fármacos que en muchos laboratorios son muy buenos medicamentos, esos de segunda generación. Son espectaculares, son potentes. ¿Por qué? Porque solamente me van a bloquear los beta 1 y tienen una gran bondad de que ellos reaccionan muy bien al combinarlos con diuréticos, principalmente hidroclorotiazida. Entonces ya muchos laboratorios, ¿sí?, han unido este fármaco más hidroclorotiazida. Entonces, en una sola pastilla estoy tomando dos medicamentos. Estoy tomando un medicamento para la tensión y un diurético, ¿sí? Está, por ejemplo, Lisaar, que es espectacular, me gusta manejarlo muchísimo, el Lisaar, y que viene en diferentes concentraciones, ¿verdad? Muy buenos. Este grupo es muy bueno de fármacos. Y son muy buenos para el manejo de esas hipertensiones como refractarias, de esos pacientes que vienen como toreados ya hace mucho tiempo con ciertos antihipertensivos y de que ya de repente el antihipertensivo no hace mucho efecto, entonces toca como cambiar el medicamento. Entonces esto es una muy buena opción. Bueno, tenemos los de la tercera generación, que aquí tenemos no selectivos y selectivos. Es decir, tenemos no selectivos. Corazón de melón, ¿cuáles son los no selectivos? Que te veo chateando, me imagino que debe estar compartiendo la clase. ¿Cuáles son los no selectivos? ¿Qué significan no selectivos? O sea, yo soy bueno por las buenas. Ya el día de la inducción, ustedes me firmaron una hoja donde aceptaban no uso de celular. O sea, me bloquean beta 1 y beta 2, no selectivos. Y selectivos es que... Solamente beta 1, solo beta 1.
Entonces después, chicos, ustedes me están pidiendo oportunidades, pero ¿con qué gana les doy oportunidades si estamos en otra joda mientras que yo estoy acá esguarguereando? Después de Semana Santa viene el segundo parcial, depende de ustedes que yo les colabore, porque ustedes se dan cuenta, el tema es complejo. Y acá sí tengo para ponernos a pensar. Entonces, démonos suavecito, respetemos al viejito, ¿sí? Pobre Cuchito, o a estas horas el viejito trasnochado, sin desayunos y todavía no ha almorzado el pobre Cucho, ¿sí? ¿Dónde me quería olvidar esto? Si no me interesa, ¿por qué me vengo a clases? Quédese allá bailando con los de Transmilenio. Y digan a su papá y a su mamá, sí, vine a la universidad. Entonces, hagámonos pasito. ¿Por qué? O sea, es que, con todo el debido respeto, no solamente es por esto. Ayer se presentó una situación con un docente que verdaderamente, ustedes se acuerdan la primera palabra en la inducción que era, en las normas de convivencia, la primera palabra ¿cuál era? Respeto. Es que respetar a una persona, llámese como se llame, no es solamente decirle triple K, doble HP, ¿sí? O gritar. Ya votó eso. Acuérdese también con las actitudes. Entonces el pobre Cucho acá trasnochado con hambre, tratando de explicarme una joda que no entiendo, y yo chateando o hablando con mi vecina. Eso no es irrespeto. Y ustedes llegan allá donde salga rasgándole las vestiduras, ¡me grito! ¿Irrespeto? Pero es que el profe no irrespeta así de buenas, y voy a irrespetarla a esta porque me cae mal. ¿Y allá para acá qué hay? Espiras. Miras porque me queda toda la Semana Santa para inventar los casos clínicos para el parcial. De hecho, chicos, el ABP se los dejo por ahí el viernes, allá en la fotocopiadora, el ABP. ¿Listo? Hoy es que hoy es martes. Ah, no, sí, el jueves. Es que yo pensaba que hoy era miércoles. El jueves se los dejo allá en la fotocopiadora. ¿Sí? Que mucho baje van de paseo. Ah, la gente de plata. Muy bien, entonces en los no selectivos ya sabemos que me bloquean tanto beta 1 como beta 2. Riesgo, broncoconstricción. Los selectivos solamente me bloquean beta 1. El efecto ya el resto nosotros lo sabemos. Bueno. Tenemos otro grupo de medicamentos que son los que me van a bloquear los receptores alfa 1. Los primeros que vimos me bloqueaban receptores alfa 2. Esto me van a bloquear los receptores alfa 1. ¿Qué? Alfa 1. Alfa 2. Alfa 2. Es de que el dormido acá soy yo. También para sabotearme la clase. Recuerden que los receptores alfa son los encargados de producirme norepinefrina y los beta adrenalina. Alfa 1, alfa 2 me bloquean la producción o me disminuyen la producción de norepinefrina o noradrenalina. Ya vimos en el primer grupo lo que hacía. Me disminuye, al no haber noradrenalina, pues se disminuye la actividad del sistema nervioso simpático, ¿cierto? Y en vez de haber vasoconstricción, lo que va a haber es vasodilatación. Y esa vasodilatación me baja la presión arterial a nivel del corazón, me va a mejorar la resistencia vascular periférica, me va a disminuir el gasto cardíaco, o sea que el corazón no tenga que contraerse tan fuerte para impulsar la sangre, ¿sí? Bueno. Veamos ahora medicamentos vasodilatadores.
Pues ya el nombre me está indicando el mecanismo de acción. Ahorita vamos a ver es cómo generan la vasodilatación. Los anteriores eran actuando sobre el sistema nervioso simpático o disminuyéndome la producción de noradrenalina o la producción de adrenalina, ¿cierto? Aquí, ¿sobre cuál? Bueno, este grupo de medicamentos, por ejemplo, los orales, la hidralazina, minoxidil, que es antihipertensivo, y vemos ahorita el minoxidil, algo... ¿Para qué se usa el minoxidil? Hoy día, para evitar las entradas. Y hay gente que tiene más entradas, entonces ¿para qué siguen trabajando con esas entradas que tienen? La calvicie. La calvicie. ¿Sí? Estos son efectos secundarios. O sea, no le estoy haciendo propaganda a lo que les voy a decir porque esa es ficticia. ¿Sí? Acuérdense que cuando salió el Cicatricure, se creó para borrar las cicatrices. Sí tiene el efecto. Pero lo otro que antiarrugas y toda esa cuestión no tiene el efecto, ¿cierto? Lo mismo sucede con esto. El sildenafil fue creado ¿para qué? Para el corazón, las arritmias cardíacas. Al paciente se le estaba mejorando la arritmia cardíaca y en alegría de esa que se le estaba mejorando la arritmia cardíaca, estaba generando otras cositas. Estaba reviviendo el canario. Fue un efecto secundario. Lo mismo sucedió con el minoxidil. El minoxidil no solamente es antihipertensivo, sino que también mejora mucho la arritmia cardíaca y se vio en esos pacientes que se les controlaba la alopecia, la caída de cabello. Pero, no el medicamento, perdón, es que de pronto es Sandra, el minoxidil no fue creado para la calvicie, sino que fue un efecto secundario. Los parenterales son usados para emergencias. Digamos que, a ver, cuando tenemos esas crisis hipertensivas, pues como al riesgo de que el paciente le va a dar un infarto, alguna cosa así, con esas tensiones bien altas. Síndrome de Hell. El nitrocruciato de sodio, síndrome de Hell en las embarazadas, preeclampsia, que son eclámpticas, ¿sí? Entonces, embarazadas, antes de que convulsionen, se le puede bajar, en el síndrome de Hell, se le puede bajar la tensión con nitrocruciato de sodio. Ay, carajo. Bueno, ¿cuál es la función de esos vasodilatadores? ¿Sí? Entonces, me van a causar relajación del músculo liso, vascular, arterial, o sea, van a actuar a nivel de las coronarias, ¿cierto? ¿Qué van a hacer allí? Me van a reducir tanto la presión diastólica como la sistólica, ¿sí? ¿Cuál es la diastólica? ¿Cuál es la sistólica? Ustedes han escuchado la tensión, 120-80, 120 sístole, 80 diástole, ¿sí? ¿Cuál es la que nos asusta más que le dé un infarto a un paciente? La diastólica. Téngale miedo a ese paciente que tiene la tensión 140-120, ¡hue madre! Una diastólica súper alta, no, pues ambas son malas, ¿no? Que yo tengo un paciente con una sistólica de 180, córrale, compadre. Pero que yo tenga un paciente con una tensión 140 de sístole, no está tan alta, hay que ver la edad. Pero que tiene una diástole de 120, pues madre, córrale a ese paciente. ¿Con la media igual te le va? ¿Cómo? ¿Y con la media igual te le va? Ah, sí. Entonces por eso este medicamento lo usamos principalmente en esos pacientes que tienen esas hipertensiones diastólicas más, 140, 111, 110, 140, 100. Esos pacientes, esos medicamentos son muy buenos, ¿sí? Ahorita miramos que me aumenta la secreción de renina, angiotensina y aldosterona. Y ahorita miramos cuando veamos los IECA, entendemos que es lo de renina, angiotensina. Bueno, me van a aumentar la perfusión sanguínea a nivel del vaso, a nivel cerebral, a nivel renal, que es lo que yo quiero, a nivel renal y a nivel cerebral para evitar pues un ACV, ¿cierto? Me van a mejorar la frecuencia cardíaca del paciente, me van a mejorar el gasto cardíaco del paciente, evitar que el corazón como que haga mucho esfuerzo para contraerse y por ende también este medicamento me puede disminuir, lo podemos manejar en pacientes con fallas cardíacas para el manejo de su hipertensión.
Tenemos otro grupo de medicamentos, los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Qué es lo que primero se necesita? Y vuelvo a retomar algo que hablaba hace un ratito que estaba acá contra la pared. Para una contracción de un músculo. La despolarización. Y antes, para que ocurra la despolarización, ¿qué se requiere antes? No. La conducción del La conducción. Y para que se conduzca el impulso, ¿qué se requiere? Se me pasaron de acá para acá. ¿Qué hay ahí? pasar de la ¿La qué? la sináptica. De La glutamato. sináptica a la sináptica. Ya llegamos acá. ¿Sí? Antes de en la presináptica, ¿qué ocurre? Que sea ¿Cómo? Que sean los canales. Lo primero, para que se contraiga una fibra muscular se tiene que liberar calcio. Son- El calcio me rompe las vesículas sinápticas, se libera la acetilcolina. La acetilcolina pasa de la pre a la pos, la coge en la pos un receptor que es una proteína, la lleva al interior de la pos, se produce la despolarización, se abren los canales de sodio, entra sodio, sale potasio, cationes, aniones. ¿Ese dónde va a actuar? Pues desde el inicio de la contracción, del proceso de contracción, evitando que muchas vesículas ahí en la neurona presináptica se rompan, se liberen, perdón, muchas vesículas se liberen el calcio, ¿sí? Entonces, si no sale mucho calcio, pregunto, ¿se van a liberar, se van a romper muchas vesículas sinápticas, mucha, poquita o nada? Poquitas. Y si se liberan o se rompen pocas vesículas sinápticas, ¿qué se va a liberar poco? Potasio. ¿La qué? Poco acetilcolina. Exacto. Correcto, poca acetilcolina. Si hay poca acetilcolina, pues le llegará mucha acetilcolina al receptor de la posináptica. No. Si le llega poca acetilcolina al receptor de la posináptica, se va a producir mucha, poca o ninguna despolarización. Pocas. Poca. Y al haber poca despolarización del músculo cardíaco, ¿cómo se va a encontrar? ¿Muy contraído o más relajado? Más relajado. Mire que conociendo uno la parte fisiológica, entiende uno los mecanismos de acción de los medicamentos, ¿cierto? Entonces no se les olvide esto. Tiene tres modalidades, que son las dihidropiridinas, las fenilalquilaminas y las benzotiazepinas. Son muy buenos, ya les digo cuál es el que me gusta más, las fenilalquilaminas, el verapamilo. El verapamilo viene de 40, 80, 120 y 240 miligramos. Es buenísimo, y el de 240 viene en cápsula gel, blandita. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con una crisis hipertensiva grande, rompe una, la de 240 miligramos, rompe uno con una agujita y le instila a nivel sublingual, le instila unas goticas, dependiendo que tan alta tenga la tensión, le instila unas goticas, 2, 3, 4, bueno, en fin, y en 5 minutos ya la tensión, Bajo. y le evité un qué, al paciente, o un ACV por una crisis hipertensiva, ¿sí? Son muy buenos. La nifedipina para manejo ambulatorio es espectacular también, la dihidropiridina. Este grupo son muy buenos, estos medicamentos son muy buenos, todos son muy buenos. Yo quiero mirar una cosa acá. Listo. Tenemos ahora los IECA, enzima convertidora de angiotensina. Para poder entender esto, les voy a explicar lo de renina-angiotensina. Entonces, nosotros tenemos normalmente un angiotensinógeno a nivel renal. Ese riñón, sobre ese angiotensinógeno actúa una enzima que se llama la renina y convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Sobre esa angiotensina 1 actúa otra enzima que se llama la dipeptidildipeptidasa y me convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Sobre esa angiotensina 2 actúa otra enzima que se llama la aminopeptidasa y me convierte la angiotensina 2 en angiotensina 3. ¿Sí? Y esa angiotensina 3 es la que va a actuar en nuestro cuerpo, haciendo que el sistema se llama renina-angiotensina-aldosterona. Cuando ya vimos diuréticos, vimos que había unos diuréticos que me inhibían a nivel de la glándula suprarrenal la producción de aldosterona. ¿Sí? ¿Y qué hace normalmente esa aldosterona? Reabsorber agua, reabsorber sodio. Y en esa medida la tensión se sube.
En estos pacientes hay mucha producción de aldosterona, o sea que se retiene mucha agua y mucho sodio y por eso la tensión está volada. Miremos ahora esa angiotensina 3, ¿qué hace? Entonces, el riñón libera renina y se me convierte acá en angiotensina 3. ¿Qué hace esa angiotensina 3? Primero, me va a liberar la secreción de aldosterona que ya acabamos. ¿A nivel de dónde? De corteza suprarrenal. Por un lado, glándula suprarrenal. Por el otro lado, en el vaso sanguíneo. Y me genera vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, ¿qué le sucede a la tensión? Se sube. Se sube. ¿Sí? Se aumenta la tensión. Se empieza tanto la aldosterona como la vasoconstricción me ayudan a retener el sodio, me ayudan a retener el agua y esto me genera que la tensión se suba. En estos pacientes hipertensos hay demasiada producción de renina. Entonces se va a formar mucha ¿qué? Angiotensina. Se va a liberar mucha ¿qué? Aldosterona. Se va a producir mucha ¿qué? Y la tensión va a estar muy ¿qué? Elevada. Correcto. Entonces, ¿qué hace la droga? Se llama IECA, inhibidores de la enzima convertidora de... Angiotensina 3. Entonces, si no hay casi producción de renina, ¿cómo estará la producción de angiotensina? Baja. Si hay baja producción de angiotensina, ¿cómo estará la producción de aldosterona? Baja. Si hay baja producción de angiotensina, ¿se producirá vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación. Si se produce vasodilatación, ¿qué le pasa a la tensión? Se disminuye. Siempre que haya vasodilatación, la tensión se baja. Siempre. Y siempre que haya vasoconstricción, la tensión se sube. No se les olvide nunca eso. Si no se produce casi aldosterona o no se produce, el sodio se retiene o se elimina en la orina. Se elimina. El agua se retiene o se elimina en la orina. Se elimina. Si sale el sodio y el agua, ¿qué le va a pasar a la tensión? Baja. ¿Sí? Para mí, este es el mejor grupo de medicamentos que hay. Me gusta. Yo a un paciente hipertenso, o sea que lo voy a manejar por primera vez para la hipertensión, empiezo con esto porque son buenísimos estos medicamentos. ¿Sí? Aparte de los sartánicos, que normalmente siempre envían eso. Sí, porque es el otro grupo que es de estos mismos. Es igual. Miren los medicamentos que tenemos, por ejemplo, el lisinopril, el enalapril, el captopril, perdón. ¿Sí? Son muy buenos, pero no todo lo bueno puede ser sustancial. Tiene un pequeño efecto secundario que a veces hace que uno tenga que retirar el medicamento al paciente. ¿Cuál es? Tos. Estos medicamentos producen tos. Entonces pasa lo mismo que la cefalea con la nitroglicerina. En algunos pacientes los primeros días le da tos, pero le dice uno al paciente, mire, tómese cualquier guarapo de esos que hay para la tos, ¿cierto? Y se le quita la tos, pero en otros pacientes, nada. Entonces toca retirar el medicamento. Bueno. Y finalmente tenemos los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que aquí es donde están, que ustedes están hablando. En los sartán, candesartán, valsartán, ¿cierto? Todos los están. Pero el mecanismo de acción es el mismo. Si no hay producción de angiotensina 2, pues no va a haber liberación de aldosterona y no va a haber vasoconstricción, sino vasodilatación. Si no hay liberación de aldosterona, no hay retención de sodio ni de agua, sino que va a ser eliminado a través de la orina y eso me genera disminución de la tensión arterial. ¿Sí? Como estos son los de última generación, son los que más usamos, ¿sí? Pero el mecanismo de acción es el mismo. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Ok, chicos, muy bien. Pregunta.